Buenos días, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo poder unirnos una vez más como iglesia en este hermoso día para cantar y adorar a nuestro hermoso Dios. Y me gustaría empezar este tiempo leyéndoles una hermosa palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo les invito a que ahí usted se pueda unir conmigo para cantar a Dios cánticos para exaltar su nombre, porque Él es nuestro Rey y que gracias a su sacrificio hoy estamos aquí ante su presencia adorándole. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo.
Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Te seguiré, yo te seguiré, Señor. A donde tú vayas, yo te seguiré, Jesús. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, y más de ti, Cristo. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, y más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás. Dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo, cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo, cara a cara. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, y más de ti, Cristo. Tomó la cruz, tomó la cruz. Hoy muero en mí, a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey. Te anhela mi alma. Tomó la cruz, hoy muero en mí, a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey. Te anhela mi alma. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, menos de mí. Y más de ti, y más de ti, Cristo. Y más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Y más de ti, y más de ti, Cristo. Dile conmigo, tomó la cruz y hoy vuelvo a ti, Señor. Tomó la cruz, hoy muero a mí, a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey. Te anhela mi alma. Tomó la cruz, hoy muero a mí, a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey. Te anhela mi alma. Y más de ti, menos de
más de ti, menos de mí, y más de ti, menos de mí, y más de ti, y más de ti, Cristo. Queremos ser cada día como tú, Señor. Queremos ver la vida como tú la ves, oh Dios. Queremos cada día ser como tu Maestro. Más de ti, Señor. Que tú crezcas en nosotros. Que cada día menguemos, Señor, y crezcamos en tu voluntad, Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente hoy participar, estar juntos en esta celebración de adoración a nuestro Dios. Es el tiempo de la palabra. Le dedicamos un espacio, un tiempo para meditar, para escuchar la voz de Dios. Y en estos domingos venimos hablando sobre el libro de Nehemías. Estamos haciendo algunos estudios sobre el libro de Nehemías y hoy vamos a hacerlo en el capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos,
nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Dios bendiga a cada uno de nosotros a través de la palabra. Oremos que el Señor hoy nos hable de una manera muy especial. Nuestro buen Dios y Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de meditar tu palabra. Ella es viva y eficaz. Hoy rogamos que nos hables a través de ella. Que, Señor, tu palabra nos enseñe, que salgamos de ella, que saquemos de ella grandes enseñanzas para nuestro crecimiento, para fortaleza de nuestra fe. A cada uno, Señor, de los oyentes en este día, háblanos de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de el desaliento. Afrontando el desaliento. Todo creyente que tome en serio el servicio a Dios, poniéndose a su disposición para que Él lo use en sus planes, en sus proyectos, ya sea en su comunidad, ya sea en la iglesia, ya sea en su propia familia, tendrá que afrontar los ataques del enemigo y el desaliento que esto le produce, el desaliento que esto trae. Ya vimos al final del capítulo 2 que los enemigos de Nehemías y de la reconstrucción de la obra que habían venido para atacarle. Pero en este capítulo 4 vamos a encontrar que ese ataque se vuelve más consistente, va creciendo. Hasta aquí todo había ido bien para Nehemías. Dios le había ayudado hasta este punto. Pero dice el versículo 1 que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Los enemigos estaban equivocados pensando que era la reedificación del muro de los judíos, que este era un proyecto solo de los judíos. Pero ellos no sabían que al pelear contra los judíos, al enfrentarse a los judíos, estaban peleando era contra Dios mismo, porque este era un proyecto de Dios, no de los judíos. Pero Nehemías enfrenta a la oposición orando. Y en el versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio,
y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías no quiso vengarse de ellos. Él venía autorizado por el mismo rey y él podía tomar medida en contra de los opositores. Pero Nehemías escogió luchar sus batallas por medio de la oración y no enfrentarse a los enemigos de manera directa. No quiso enfrentar violencia contra violencia. De igual manera encontramos cuando David se enfrentó al gigante Goliat, él le dijo: porque de Jehová es la batalla, Él os entregará en vuestras manos. Era el mismo sentir de Nehemías. Jehová peleará por nosotros. Y él se dedicaba entonces a orar. A orar. Pero además de la oración, Nehemías usó también el sentido común. Él tomó medidas. Dice el versículo 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es verdad, la oposición constante desalienta, desanima, pero el verdadero líder anima y ayuda al pueblo a cobrar ánimo para la obra. En los versículos 7 y 8 encontramos que la oposición arrecia. Y nuevamente encontramos a Nehemías orando y tomando otras medidas. Dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Él ora por la protección de Dios, pero coloca centinelas para vigilar por causa de sus enemigos. Qué interesante. Él dice: tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios, pero también tenemos que hacer algo por nuestra defensa. Ellos estaban en la obra y se ha dicho que es más fácil conducir un vehículo que se mueve que uno que no se mueve. Si no queremos hacer nada, si no estamos haciendo nada, ¿cómo puede Dios conducirnos? ¿Cómo puede Dios guiarnos? Dios nos guía es cuando estamos en la lucha, es cuando estamos trabajando. Nehemías se encontró en un serio problema. Entre más trató de ayudar, peor iba el problema. Peor, la oposición arreciaba. Primero hubo burla, luego crítica y más tarde un complot contra la vida de Nehemías y sus hermanos. Y si seguimos en el texto, encontramos que de alguna manera esta oposición empieza a hacer mella en el ánimo del pueblo que trabajaba. Ahora, veamos cómo Nehemías afronta este problema. El problema del desaliento en el pueblo. Y al mirar esto, en primer lugar vamos a ver cuál es el origen del desaliento. El versículo 10 dice: dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Una fuente de desaliento aquí era el cansancio, el debilitamiento físico que estaban experimentando el pueblo. Se estaban cansando. Pero además hay otra fuente de desaliento que encontramos aquí.
Los versículos 11 y 12 dicen: nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los mismos judíos que vivían entre los enemigos traían las informaciones de sus amenazas y trataban de traer desaliento en el pueblo. Es difícil estar siempre escuchando lo negativo sin que eso influya, sin que eso traiga desaliento en la persona. Siquiera un poquito, poco a poco va trayendo el desánimo, el desaliento. Y así es, de la misma manera, estar en el mundo, vivir en el mundo. Algunos hermanos, ya sea en su sitio de trabajo, ya sea en la universidad, ya sea en la tienda del barrio, ya sea a través de la televisión o de las redes sociales, escuchan lo negativo, muchas noticias desastrosas, negativas. Escuchan lo mundano, escuchan lo que no edifica y de alguna manera lo van trayendo a la iglesia y lo van inculcando en los otros hermanos y terminan trayendo desaliento al pueblo de Dios también. Es cierto, la iglesia necesita reunirse, la iglesia necesita compartir, pero no para inculcar cosas negativas. El autor del libro de los Hebreos nos dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos reunimos para alentarnos, para estimularnos unos a otros, no para desalentarnos, escuchando a lo que hay allá afuera en el mundo, lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que causa el desaliento? Ya dijimos, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Todos comenzamos un proyecto con mucho entusiasmo, con emoción. Pero después de comenzar, cuando estamos casi que en el afán, casi que agonizando en el trabajo mismo, la dureza, la rudeza del trabajo, esa emoción, ese entusiasmo que teníamos al principio comienza a disminuir, va desapareciendo y empezamos a fallar. Estamos hablando de la pérdida de entusiasmo que es producto de la pérdida de fuerza que viene con el paso del tiempo trabajando, el paso del tiempo en medio de la lucha. Pero también el desaliento viene por la pérdida de la visión hacia la meta, la visión de la meta que tenemos. Miren que el mismo versículo 10 dice: el escombro es mucho. Dentro de todo lo que se quejaban los de Judá era que el escombro es mucho. Cuando hablaban de escombro, estaban refiriéndose a esa tierra suelta, rocas, piedras, los pedazos de concreto viejo, todo eso que quedaba del viejo muro derribado, en ruinas, de lo que aún estaba allí tantos años. Estos judíos solo miraban los escombros y no podían ver cómo el proyecto ya iba avanzando y cómo iba a quedar al final el muro reconstruido. Ellos estaban mirando, era lo que estaba ahí viejo todavía y no lo que se estaba haciendo ahora.
Mis hermanos, el escombro, mirar el escombro y el desaliento siempre van juntos. Siempre van juntos. Tomemos un ejemplo. La madre que solo ve los 6 o 7 pañales que tiene que cambiar diariamente, los montones de ropa que tiene que lavar cada día. Si esa madre no tiene una visión de un hijo o una hija que le va a traer honra y gloria, esa madre que solo está viendo las dificultades que le causa, que solo está viendo los escombros, esa madre terminará desalentándose de su criatura. Los hermanos que no tienen la visión de una iglesia vigorosa, de una iglesia fiel, de una iglesia que trae la gloria de Dios, que trae diariamente inconversos a Dios por medio del Evangelio, una iglesia con pastores, líderes y miembros que hagan la obra del Señor, donde cada miembro es fiel discípulo de Jesucristo, donde se vive en la unidad y el compañerismo cristiano, donde se presta atención al necesitado. Los cristianos que no tienen esa visión de la iglesia donde se congregan, esos hermanos, más temprano que tarde, experimentarán el desaliento, el desánimo. Han perdido la visión de lo que estamos buscando, de dónde queremos llegar. Pero también el desaliento llegó por la pérdida de la confianza. Antes la gente tuvo ánimo para trabajar. En el versículo 6 nos habla de eso. Ahora no. La palabra hebrea para tuvo ánimo quiere decir tuvo un corazón para trabajar. Ahora han perdido su corazón. Ahora han perdido su confianza. Perdieron la confianza en los resultados, a dónde querían llegar. Pero también han perdido su seguridad. Dice que ellos mismos decían, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fue una táctica de terror de parte de los enemigos para asustarlos. Nunca decían, nunca ustedes van a darse cuenta, nunca ellos se van a dar cuenta por dónde es que vamos a llegar contra ellos y los vamos a matar. Generalmente dependemos de muchas cosas para la seguridad personal. Y cuando esas cosas fallan, a veces también nosotros fallamos en la obra del Señor. Muchas veces dependemos del trabajo, de un empleo. Y si lo perdemos, nos sentimos desalentados, desanimados. Pero también muchas veces dependemos de amigos muy cercanos, amigos íntimos. Y si los amigos nos fallan, también nos trae desaliento, nos trae desánimo. O muchas veces dependemos de circunstancias que ya conocemos, que ya podemos manejar y sabemos cómo. Y si las circunstancias cambian, entonces nos desalentamos de igual manera. Hay entonces muchas causas que provocan el desaliento, como hemos venido diciendo. Pero, en segunda instancia, la pregunta interesante ahora es, ¿qué hacer con el desaliento? ¿Cómo enfrentar el desaliento? Y resulta muy interesante considerar la manera como Nehemías afrontó este problema, porque el desaliento es muy característico en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales, en nuestras familias.
¿qué hacer frente al desaliento? En primer lugar, unir nuestros esfuerzos hacia una meta definida. Y el versículo 13 dice que Nehemías les dijo: entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Tal vez hasta ese momento las personas estaban dispersas por diversos lugares, por diversos puntos del muro. Pero ahora Nehemías los reúne por familia. La gente ahora, las personas van a tener una fuente natural de ánimo. El estar con sus familias, el estar juntos. En este punto tal vez podemos considerar que tuvieron que parar el trabajo por algunos días para atender asuntos de la seguridad. En ocasiones eso es necesario para reorganizar las estrategias del trabajo cuando llega el desaliento. Porque sucede que en ocasiones solo trabajamos por estar trabajando, por estar haciendo algo, pero es un trabajo sin eficacia, sin resultado, y eso no está bien. Entonces, lo primero que Nehemías hace es unirlos, ¿ya? Unir los esfuerzos hacia una meta. En segundo lugar, lo que hay que hacer es dirigir nuestra atención hacia el Señor, que nos enfoquemos en Él. Dice el versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Las personas estaban mirando escombros en vez de mirar al Señor, mirar a Dios. Tal vez por esta razón tuvieron que hacer un pare en el trabajo. Y no porque eran perezosos, sino para volverse, para meditar en el Señor. Hay hermanos, por ejemplo, que sabemos que planean sus vacaciones no para recrearse y para divertirse, sino para dedicar más tiempo a la búsqueda del Señor, o para participar en eventos que le proporcionen crecimiento espiritual, o para estar más tiempo en la presencia, disfrutando en familia, en la presencia del Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros volvernos, acordarnos del Señor? Meditando en quién es Él. Mientras estamos en el culto de la iglesia, mientras estamos en la casa, en esas noches estrelladas, aún estando sobre nuestras camas, como dice el salmista, meditar en lo que Él también nos ha prometido. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando nos volvemos a Dios, Él guarda nuestros corazones en paz. Él se encarga de traernos paz. ¿Qué otra cosa podremos hacer para tratar con el desaliento? Hay que mantener, en tercer lugar, un equilibrio entre nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Si leemos los versículos 14 al 17, vamos a encontrar a Nehemías como un buen ejemplo de equilibrio. Siempre muestra una perspectiva que tiene en cuenta al cielo y a la tierra, que mira hacia Dios, pero que mira también hacia abajo, hacia el trabajo que se hace aquí en la tierra. No es correcto pensar que Dios lo hace todo y que yo no hago nada. El cristiano también tiene que llevar su armadura mientras está trabajando, como dijo Pablo allá en Efesios capítulo 6. En cuarto lugar, para enfrentar el desaliento debemos fijar un lugar donde congregarnos. Dice los versículos 19 y 20, y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías había escogido un lugar de reunión y eso sugiere un principio básico. No es sabio tratar de luchar solo. No es sabio tratar de salir del desaliento yo solo. Necesito reunirme, necesito estar con otros. Necesitamos un hermano en el Señor, un colaborador, así como Pablo, por ejemplo, él hablaba de Aquila y Priscila. Alguien a quien podemos acudir cuando vienen los ataques de Satanás, cuando no nos sentimos bien. Y si yo hoy no tengo ese hermano, debo pedírselo al Señor. Debo buscarlo. Debo cultivar tal relación. Es necesario congregarnos en un lugar para reanimarnos, fortalecernos, infundir ánimo el uno en el otro. Además, ¿qué más podemos hacer para salir del desaliento? Debemos estar siempre ocupados en el servir a otros. Los versículos 21 y 22 nos dicen, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Ellos asistieron, ellos sirvieron el uno al otro, vigilaron el uno por el otro. El tiempo era precioso. Dice el versículo 23 que ellos no tenían tiempo, no tomaron tiempo ni para cambiarse el vestido. Y en Efesios 5:16 se nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La mejor manera de ser uno infeliz es pensar solo en uno mismo. Nuestra felicidad viene de tener la oportunidad de servir al otro. Mis hermanos, mis hermanas oyentes, el desaliento es como una enfermedad interna. Comienza con el germen, el microbio de la duda, de la desconfianza, por medio del miedo y de tantas cosas negativas que nos suceden en el diario vivir. El germen crece y se multiplica. Y si no se trata, la persona se vuelve ineficaz, inútil. Se convierte en presa fácil para el enemigo.
Aunque sea difícil combatir el desaliento, es posible superarlo. Para ello hay que trabajar juntos hacia una meta. Dirigir nuestro corazón hacia el Señor. Mantener un equilibrio entre la meditación y el trabajo. Fijar un lugar para congregarnos. Y estar siempre ocupado en servir a los otros. Hermano, mi amigo, ¿estás tú desalentado hoy? Debes saber que nunca nuestros enemigos, nunca los enemigos del pueblo de Dios, nunca quienes desean destruir la obra de Dios tendrán éxito. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Dios protege su iglesia. Dios protege a los suyos. Él hace provisión para restaurar el ánimo de su pueblo y así avanzar hasta el final, haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Sigamos adelante. Cobremos ánimo. No permitamos que el desaliento se apodere de nosotros. Sigamos adelante en la obra. La obra es de Dios y Él peleará siempre por nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude para que esta palabra sea de fortaleza a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre bueno, poderoso, Dios eterno, Dios justo, Dios compasivo, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz, nos alienta, nos impulsa. Gracias por darnos tu palabra hoy. Tú conoces, Señor, la situación que vive cada uno de mis oyentes, cada uno de los hermanos, de los que han estado atentos a esta palabra hoy. Que ella, Señor, quede sembrada en el corazón, en la mente. Que ella cobre vida, que ella produzca frutos, que te honren a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendito seas. Recibe tú la gloria y la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Que su presencia gloriosa esté con nosotros para traernos fortaleza y aliento cada día. Que pasen un resto de día en paz con la bendición del Señor.